legislativo, ¿qué más se debe hacer para fortalecer el control interno del país? Muchas gracias, doctor Manuel. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a mi coterráneo, señor Auditor General de la Nación, doctor Carlos Hernán Rodríguez, por la invitación y a todo su equipo. 5 minutos es muy poco tiempo para temas tan densos, pero como todos ustedes son expertos, me ahorro los detalles. Solamente para compartirles junto a los señores panelistas, me honra estar en su compañía, el sentido de lo que significa para mí estar aquí y ustedes conmigo en esta tarde. Todos, supongo, son o funcionarios que tienen que ver con el control interno, o con la Contraloría, o con la auditoría, o expertos o académicos. Es decir, todos viven en función de este oficio, lo que significa que pasan la vida en esta tarea, y la vida es solo una. La vida se nos pasa y se nos vuela. Y yo siempre quiero recordar que es tan valiosa la vida que vale la pena darle sentido, no perder tiempo en la vida, porque habrá otras tardes de martes como esta, pero esta no vuelve. O sea que su presencia esta tarde tiene que tener un sentido fundamental, y la de todos los días. Uno podría decir, siendo simplista, que la primera razón para estar aquí es porque los invitaron, o porque les tocó. Finalmente es una responsabilidad laboral y hay que defender el puestico. Eso es lo más simplista. Pero la mayoría no vinieron por eso, vinieron porque les gusta su trabajo y porque les interesa el control interno, porque son abogados, son profesionales, quieren saber cuál va a ser el desarrollo constitucional de la reforma de la que soy ponente, para saber qué va a pasar con sus sistemas de control interno. Esa es una razón válida, más importante que la primera. La primera también es importante. Hay una razón más. Cuando ustedes, como yo, hacemos parte del aparato del Estado, nosotros le damos sentido al hecho de que las sociedades sobreviven en paz solo si hay Estado presente, es decir, si hay instituciones. Los seres humanos nos comportamos como fieras, se nos olvida que somos una especie animal. Y no nos matamos a dentelladas porque existe el Estado de Derecho, existen las instituciones, la cultura, las religiones. Ustedes son parte del Estado de Derecho. Y una parte muy importante, cada uno de ustedes, cuando está en la función del control interno, de la auditoría, hace creíble y legítimo el Estado para que otros ciudadanos crean en él y para que puedan dirimir sus conflictos en paz, gracias al derecho y no de manera violenta. Su función, su tarea, a la que le dedican más tiempo que a la casa, porque viven más tiempo en la oficina y en el trabajo que en la casa, como nos pasa a todos, tiene un sentido fundamental, le da fortaleza al Estado para que ese Estado sea legítimo y para que, siendo legítimo, permita ser garante de los derechos y libertades de todos y de todas. Cuando no hay Estado legítimo, florecen las violencias más crueles, que es lo que pasa en muchas regiones de Colombia, porque el Estado no llega. Así que es importante fortalecerlos a ustedes y fortalecer el Estado y fortalecer la legitimidad del Estado, y eso es fortalecer los entes de control a ojos de la ciudadanía. La pregunta apunta a ese nivel. ¿Cómo fortalecer el sistema de control interno del legislativo? Bueno, hay hoy 8 leyes que regulan el sistema, 7 circulares externas, 8 directivas presidenciales, 2 guías externas. Aquí tengo la lista, ustedes la saben. Yo, como soy médico cirujano, apenas leo las leyes para tratar de entenderlas. Y a veces las fabrico para que ustedes las estudien. Son demasiadas normas. Cuando hay tantas normas que se contradicen, se pierde la eficiencia de la norma. Vamos a aprovechar la reforma constitucional que estamos construyendo con la asesoría permanente del señor auditor, que ha estado en la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales, muy atento, y del señor Contralor General, para fortalecer el sistema de control interno, fundamentalmente articulándolo con la Contraloría General en la función fundamental del control preventivo de advertencia, que, como todos sabemos, fue limitado desde el año 2014 por la Corte Constitucional. Se le entregó a los órganos de control interno sin los dientes, sin las herramientas suficientes para que se ejerza. Por tanto, la reforma que le da esa facultad a la Contraloría va a estar y debe estar ligada a una ley reglamentaria que garantice la articulación de las oficinas de control interno con autonomía e independencia y el trabajo de la Contraloría General de la Nación. Es indispensable mantener esa autonomía y esa independencia
Me refiero a quien maneja el control interno frente a la entidad que está controlando. Habrá que hacer otras cosas. El señor auditor es quien más sabe a propósito de que se necesita un estado legal, un estatuto legal para la auditoría y probablemente un código de ética de rango legal, una normatividad ética de rango legal, aunque parezca una contradicción filosófica. Una cosa es la ética y otra la ley, pero esa es una discusión para los juristas, los filósofos del derecho. Yo creo que se necesita que los códigos de ética tengan estatuto legal. Y me parece que lo vamos a desarrollar como leyes reglamentarias de la reforma constitucional. Y ofrezco el tiempo nuestro, nuestra oficina, nuestros correos electrónicos para escuchar. Tenemos tiempo, todas las sugerencias de ustedes, que son los que conocen y trabajan el control interno, para que esa ley reglamentaria vayamos preparándola y garantice la estabilidad de quienes ejercen el control interno para que puedan ser independientes y autónomos. No lo digo al azar. Si un funcionario no es estable y depende de las veleidades políticas, de la coyuntura, de que lo nombran, de la elección, del clientelismo, no es autónomo ni es independiente. En términos macros, para poner un ejemplo, yo soy partidario de las cortes vitalicias, en el sentido de que son absolutamente autónomas e independientes. Ese es otro debate. Pero para el efecto del control interno es fundamental que tengan estabilidad para que puedan ser autónomos e independientes. Esa es mi respuesta a propósito de lo que creo debe hacerse para fortalecer el sistema de control interno del legislativo. Entiendo que hay una segunda pregunta y voy a tratar de hacer un gran esfuerzo de acompañarlos. Tengo tres cosas simultáneamente. Estamos hoy presentando una política alterna a la lucha antidrogas, que ese es otro tema, donde también tengo el deber de coordinar allá un panel, y tengo además el oficio más aburrido del mundo. Soy codirector nacional de un partido, no digo cuál para que no me digan que estoy haciendo proselitismo, y entonces estamos nada menos que expidiendo avales. Ustedes no quieren saber qué es eso, como decía Churchill, que a todo el mundo le gustan las morcillas y las salchichas, pero nadie quiere saber cómo se preparan. Entonces tengo que ir a preparar salchichas que se llaman avales, de manera que los acompaño el tiempo que pueda. Muy bien, senador, muchas gracias. En la ponencia del Auditor General de la República se destacaba que si a las oficinas de control interno se les diera el reconocimiento en sus entidades, posiblemente muchas fallas como las que se cometen con la violación de la ley de garantías se evitarían. ¿Qué opinión le merece, senador? Bueno, como parte de esa respuesta tomo nota atenta de lo que han dicho aquí los compañeros, pero sobre todo tomo nota de que este auditorio parece que le gusta mucho la Navidad, porque cuando hablaron de bolas de Navidad aplaudieron. Y eso me hace acordar de alguna reunión de la Federación de Alcaldes que decían con toda razón que cada vez que se hacía una reforma constitucional o legal le cargaban de funciones a los alcaldes de los pequeños poblados, montones de tareas. Una de ellas se las colgué yo mismo con la ley de víctimas, sin meterles más presupuesto ni darles más herramientas. Entonces los cargamos de funciones que los ahogan, los asfixian, y no les damos con qué. A alguien se le ocurre que control interno haga también esta cosita y haga este otro detalle y que haga esta cosa. Me imagino que se refieren a esas bolas de Navidad. Y por eso les decía en mi primera intervención que en verdad les ruego y les pido el favor de tener una comunicación abierta, toda la disposición nuestra. El señor auditor tiene todos los contactos, Iván Darío también, la ex vicecontralora y directora nacional de planeación tiene todos mis contactos. Ella no alcanza a marcar el teléfono y yo le contesto, para que podamos hacer una reglamentación seria, que es la respuesta a esa segunda pregunta. La manera de garantizar la representación digna, adecuada, eficiente de las organizaciones de control interno es hacer una reglamentación digna y no este mar de normas y decretos y normativas presidenciales que le colgaron todas las bolas de Navidad. Pero dos cosas que hay que contar. Decía uno de mis interlocutores ahora, creo que la directora ponía un ejemplo de Finlandia, ¿no es cierto? En Finlandia, una persona que conozco muy bien se fue a ver auroras boreales, un hijo mío que está estudiando matemáticas y se fue allá, cogió una mochila y se va a ese exótico programa.
La persona que iba con él dejó en el aeropuerto, en el control, su reloj, su lapicero, sus anillos y las cosas que tenía que dejar, y se le olvidó, muchachos, al fin de cuentas. Una hora después, cuando lo llamaron a abordar y fue a mirar la hora, se acordó que el reloj lo había dejado tirado en la oficina, en el control. Pensó que se había perdido, se devolvió y se lo tenían en una bolsita, no sabían de quién era, pero decían, es suyo, con mucho gusto se lo devuelvo. Se parece a lo que nos ocurriría aquí. Aquí hay desafortunadamente, y ustedes luchan con eso todos los días, una cultura de la ilegalidad enorme. Es un asunto para debatir a fondo. Tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con la colonia, tiene que ver con la ausencia de Estado en el territorio, tiene que ver ahora en las últimas décadas con la maldición del narcotráfico que todo lo destruye, con la falta de respeto por la vida. Y el asunto de la corrupción entonces no es una cosa superficial, es enraizada. En Colombia empeora porque tenemos un sistema político corrupto desde los tuétanos por cuenta de las normas electorales y de la clientelización del sistema. Un sistema hipócrita y corrupto por su naturaleza, donde cada concejal, cada diputado, cada alcalde, cada candidato en estas épocas tiene que ir a financiarse a sí mismo y todos terminan financiándose con los contratistas porque nadie los financia y después terminan pagándole los favores y después ustedes terminan revisando los contratos que hizo ese alcalde. Es así, es hipócrita no reconocerlo, como es hipócrita decir que los funcionarios públicos en Colombia no pueden hacer política. No hay uno que no haga política y está bien que la hagan. Si fuese así, abiertamente, como en los sistemas anglosajones, como enseñó Bentham, como tendría que ser, el ciudadano ejerce su derecho y tiene una representación política, de la que sea, amarilla, verde, roja, azul, no importa, pero defiende unas ideas y asume la responsabilidad de la tarea. Mucho hay que hacer en materia de reforma política, pero nosotros, mientras cultivamos una cultura de la legalidad, decía ahora la directora de Planeación, y sembramos cultura de paz y presencia del Estado en el territorio, tenemos que mejorar lo que tenemos, y lo que tenemos son ustedes. Son los funcionarios de la Procuraduría, son los funcionarios de la Contraloría, de la Fiscalía, pero hay que depurarlos y mejorarlos. Una Fiscalía que se chuza a sí misma y que vende chuzadas y que tiene la destrucción vergonzosa de la Sala Esperanza, pues deslegitima. Ustedes por eso tienen una tarea fundamental al estar al frente del control interno, si les damos herramientas para fortalecernos. Una última cosa, para generar algo de polémica, porque si no nos aburrimos. Decía la directora de Planeación que le parecía que había muchas contralorías y que esta reforma debería resolver eso. Pues les quiero contar que en mi primera ponencia, lo voy a decir con todas las letras, yo desaparecía las contralorías departamentales y municipales, todas. Claro, con la condición de que todos los funcionarios que hoy ejercen esa tarea se vincularan a un sistema nacional único de Contraloría General de la Nación, con la suficiente independencia y autonomía sobre los entes territoriales que hoy no tienen los contralores en su mayoría porque son elegidos por la misma coalición que elige al alcalde y por la misma coalición que elige al gobernador. Y en los acuerdos políticos que están haciendo hasta ahora, ya en mi partido y en todos los partidos, están definiendo los candidatos. Entonces tú vas a la gobernación y tú eres la secretaria de salud y tú eres el contralor, ¿no? Y eso no tiene ninguna autonomía, no nos digamos mentiras. Hoy, como están las contralorías municipales y departamentales, a pesar del esfuerzo que todos ustedes hacen, no sirven para nada, o para muy poquito. Servirán cuando tengan independencia y si hacen parte de un único sistema de control nacional que no dependa ni en el espacio ni en el tiempo, es decir, no dependa del mismo sitio y la misma ciudad y el mismo origen del poder, sino que es nacional, como ocurre con las procuradurías. Tienen mayor independencia, o con los directores regionales de fiscalías. Ni en el tiempo, no es que se eligen el mismo día que se elige el alcalde, que se eligen los concejales, o en el mismo origen del poder, no. Por lo menos estamos traslapando los tiempos, garantizando que no coincidan. De manera que a los 2 años se elige el contralor departamental o municipal por un periodo de 4 años, de manera que no coincidan en el tiempo con la elección. Eso les da mayor independencia. Así funcionan hoy los entes nacionales, y eso sí está en la reforma. De manera que mucho hay que hacer. Ojalá nos atreviéramos en esta reforma
el señor Contralor General, muy respetuoso del diálogo, y lo celebro, con los sindicatos y con las contralorías municipales y departamentales, me pidió el favor que no metiera ese tema, que lo sacara de la ponencia por razones de lo difícil que es y lo polémico que es, pero también por razones prácticas, y es que la mayoría de los congresistas hoy pues están en el proceso electoral, y entonces atreverse a decir que hay que eliminar las contralorías municipales les quita un montón de votos de los que aspiran a ser elegidos por esas coaliciones. Entonces, seguramente no vaya en la reforma, pero en algún momento esa es una parte fundamental de la reforma para que nos podamos parecer a Finlandia y no a Finlandia, que es donde vivimos todos. Muy bien, senador Roy.